les decía, lunes y miércoles de 17 horas a 19 horas, y el jueves, que quedó medio raro, de 16:30 a 17:30 horas, ¿no? Entonces, les decía, mi nombre es Ricardo Martínez Galicia. ¿Ok? Entonces, temario. Entonces, a ver, entonces ustedes me van diciendo si hay algo que no se vea o cualquier cosa, ¿no? Entonces, de repente se sale de foco el celular, pero es básicamente, yo creo que un poquito la tecnología de que trata de enfocar, o sea, ve algo más cerca y entonces enfoca, y cuando yo quito la mano, pues obviamente vuelve a reenfocar, ¿no? Pero bueno, entonces, temario. Entonces, el primer tema son los espacios vectoriales, que es básicamente el análogo al capítulo de números reales que veíamos en cálculo 1, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos el cálculo diferencial e integral, cálculo 1, generalmente empezamos con los números reales porque son con los números que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Entonces, aquí abrimos un capítulo de espacios vectoriales porque es básicamente, entre comillas, ¿verdad? Bien entre comillas, los números que vamos a utilizar, ¿verdad? Digo entre comillas porque pues, finalmente terminan siendo números, pero vamos a trabajarlos de una manera pues en particular para poderlos utilizar en el curso, ¿no? Dos, vamos a ver lo que son las funciones, ¿verdad? Igual como lo hacíamos en cálculo 1, ¿verdad? Funciones, ¿ok? Le decía yo aquí es un poquito más enriquecido porque, bueno, son funciones de varias variables, ¿verdad? Principalmente vamos a ver que hay tres de las que vamos a estar mencionando a lo largo del curso: de una variable a varias variables, de varias variables a una variable y de varias variables a varias variables. Seguramente se van a acostumbrar bien rápidamente a ese tipo de funciones. No hay mucho que decir. Finalmente es lo mismo: dominio, codominio, imagen, tratar medio de graficarlas, ¿verdad? O sea, mucho de lo que conocemos de cálculo 1, aquí de una u otra manera lo vamos a estar volviendo a utilizar, ¿no? Tercer punto, otra vez, límites. Acuérdense que el curso de cálculo 1, ¿verdad? Los conceptos de derivada, y los conceptos de derivada e integral, pues descansan sobre un concepto que es el de límite, ¿verdad? Nada más que por sí, pues el tema de límites, pues es un tema que le corresponde todo un capítulo, ¿no? Y a veces varios, ¿no? O sea, queremos ver lo que es el límite, el concepto de límite otra vez, y lo que es continuidad, ¿verdad? En este caso, en funciones de más de una variable, ¿verdad? Entonces, volvemos a retomar otra vez continuidad, volvemos a tomar el concepto de límite, quizás no tan, eh, detallado, ¿verdad? Bueno, tanto como en cálculo 1, ¿verdad? Porque en cálculo 1, pues sí, uno se mete con cosas un poquito, es la primera vez que estamos tratando con límites, entonces hay que definirlo de manera, pues, entre comillas, rigurosa, ¿verdad? Quizás no como los matemáticos, pero sí hay que definirlo de una manera un tanto rigurosa. Entonces, aquí mucho de lo que vamos en esta parte va a ser de lo que hayamos visto en cálculo 1. Cálculo 1 nos da herramienta básicamente para adaptarlo, acoplarlo a lo que es al cálculo 2, los límites, y vamos a ponerle continuidad, ¿no? Continuidad. El cuarto, ¿verdad? Una vez que tenemos ese concepto, es derivada, y acuérdense que ahí, pues básicamente hay que estacionarse un ratito, igual que en cálculo 1, ¿verdad? En cálculo 1 había que estacionarse un poco, porque finalmente, pues una vez que uno aprende a derivar, pues hay que saber para qué sirve la derivada, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace ahí en cálculo 1, pues es aprender a derivar por la definición, y ya luego nos ponen una tabla de fórmulas para derivar, y una vez que uno tiene la tabla de fórmulas para derivar, pues uno empieza a derivar, a derivar, a derivar, y posteriormente uno le empieza a encontrar aplicaciones: máximos, mínimos, puntos de inflexión, razón de cambio, recta tangente, cosas de ese estilo, ¿no? Empieza uno a tratar de adaptarlo, ¿verdad? Bueno, pues aquí es lo mismo. Primero vamos a definir cómo se derivan ese tipo de funciones. Si cuando hablamos de cálculo 1 es la derivada con respecto a x, que es casi nuestra variable, nuestra única variable, ¿verdad? Y es casi siempre el que le llamamos así, a x.
con respecto a X. Bueno, aquí habrá que ver qué pasa si hay más de una variable, ¿verdad? Cómo vamos a derivar ese tipo de funciones, ¿verdad? Entonces, una vez que aprendamos las formas básicas de la derivación, bueno, pues habrá que aplicarla, ¿no? Entonces, no extiendo más el temario, lo voy a poner así muy a secas, derivada, ¿verdad? Y bueno, sabemos de que eso es como en Internet, es una liga, ¿no? Le dan ahí clic encima de derivada y esto se abre, ¿no? A bastantes temas, ¿no? O sea, es un tema que vamos a estacionarnos un ratito ahí, ¿no? Luego, integración, que aquí le vamos a llamar integral múltiple. Integral múltiple, otra vez, lo mismo el concepto de integración, ¿verdad? Pero pues ya sabemos integrar en principio, ¿no? Bien o mal, sabemos de qué se trata la integración. Bueno, pues aquí vamos a volver a ocupar, ¿no? Van a darse cuenta de que las integrales que uno pone en cálculo 2 son integrales muy sencillas. Claro, se pueden complicar lo que uno quiera, pero no es al mismo grado que en cálculo 1. En cálculo 1, pues sí, uno se puede inventar una integral ahí todo difícil, ¿verdad? Muy pesada, hacer cambios de variables, todo eso, ¿no? Aquí se podría hacer, pero en realidad las integrales que quedan son muy directas, muy sencillitas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que ver cómo se integra, en este caso, lo que le llamamos integral múltiple, que vamos a ver que es una extensión de los conceptos de cálculo 1. Llegando ahí, ya son los conceptos propiamente ya del cálculo 2, que entre comillas, muy entre comillas, ya no tienen mucha analogía con cálculo 1, ¿no? Pero siguen siendo los mismos conceptos de integrar y derivar, ¿verdad? Pero ya son cosas que pertenecen más al cálculo 2, ¿no? 6, lo que le llamamos la integral de línea, ¿verdad? Integral de línea, que la integral de línea, pues básicamente lo que vamos a ver ahí es dos tipos de integrales. Ahorita a lo mejor suena muy oscuro, integral de línea escalar e integral de línea vectorial. Entonces vamos a ver dos. Eso va a depender de la función que queramos integrar. Entonces, cuando llegamos a esa parte, la van a reconocer fácilmente porque todo depende de qué función estemos integrando. Si lo que estamos integrando es una función vectorial o una función escalar, ¿verdad? Pero lo voy a llamar así, nada más a secas, ¿verdad? Integral de línea. Y luego vamos a ver algo que le llamamos integral de superficie. Y la integral de superficie, pues otra vez, volvemos a ver un poquito de la parte de integral múltiple. Ya no tiene una contraparte en cálculo 1, porque aquí ya estamos integrando, y hay también otra vez dos tipos, integrales de superficie escalar e integrales de superficie vectorial. La diferencia radica en lo que estén integrando, y cada una de ellas se interpreta de manera diferente, ¿no? Entonces se usan en dos situaciones diferentes, pero bueno, todas caen bajo el concepto de integral de superficie, ¿no? Y finalmente algo que engloba todo el curso, ¿no? Es como un resumen, es como un pequeño resumen de todo el curso, que le llamamos los teoremas. Son 3 teoremitas que son muy importantes, ¿verdad? Cuando ustedes llevan conceptos como fluidos, por ejemplo, electromagnetismo, por ejemplo, ¿no? Cosas de termodinámica incluso también se pueden resolver con ese tipo de teoremas, ¿verdad? Entonces van a ser muy importantes. Para los matemáticos es un resumen básicamente de todo el curso, es un resumen, ¿verdad? Los teoremas, pero sí tienen su aplicación práctica es muy importante, ¿no? Son 3, uno de ellos es el teorema que le llaman el teorema de Green, otro es el que le llaman el teorema de Stokes, y el otro que es el teorema de Gauss. Son 3 teoremitas, ¿no? Y con eso en principio cerraríamos el curso. Suena bastante sencillo, suena bastante rápido,
pero en realidad es un temario bastante extenso. De ahí que yo creo que mucha gente empieza a pensar que el temario es muy complicado. Tiene su parte complicada, es cierto, y todo depende del profesor, ¿no? Del profesor, qué tan complicada la quiera hacer, ¿no? A qué se dedique el profesor, ¿no? Entonces, mi idea del curso es yo básicamente darles lo que es la herramienta, ¿verdad? Del temario, ¿verdad? Los temas, y bueno, ya ustedes se encargarán de aplicarlo en el momento que lo tengan que aplicar, si es que lo necesitan aplicar, ¿verdad? Obviamente todo depende mucho de lo que ustedes se vayan a dedicar, pero bueno, si se dedican a la investigación, hacen una maestría en ingeniería química, por ejemplo, forzosamente lo van a necesitar, ¿no? Entonces todo depende mucho de a lo que nos vayamos a dedicar, ¿verdad? Entonces mi idea es básicamente cubrir un temario y bueno, ustedes ya serán responsables de aplicarlo en algún momento, ¿no? Claro, yo les voy a dar algunas aplicaciones, obviamente, pero ya sobre la marcha, ustedes dirán, aquí se necesita un integral de superficie. Y bueno, ¿cómo se hace un integral de superficie? Pues me acuerdo que había un curso que llaman Cálculo 2 y ahí lo vimos. Pues seguramente entonces en algún libro de cálculo, ¿no? Entonces ya no suena tan disparatado, ¿no? El integral de superficie. Van a un libro, ¿verdad? Con lo que yo les intente dar, espero no ser tan ambicioso, yo espero que sí, con lo que yo les dé. Con eso, bueno, pues leer el libro, espero ya les cueste menos trabajo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del curso, que ustedes conozcan más herramienta matemática que van a necesitarla dependiendo de lo que vayan a hacer o a lo que se vayan a dedicar, y que ustedes sepan que existe, aparte de las ecuaciones diferenciales, aparte del cálculo 1, aparte de la álgebra, ¿qué otra herramienta matemática más existe? Y bueno, que en el momento en que salga, uno sea capaz de ir uno al libro y medio tratar de entenderlo, si no es que entenderlo completamente, ¿no? Esa es básicamente la idea. Yo creo que debe ser la idea de cualquier curso, ¿no? No matar el ingenio, no matar el ingenio del estudiante dándole completamente detalle por detalle, ¿no? Sino que el estudiante tenga ese ingenio para atacar un problema, ¿verdad? Nosotros habiéndoles dado básicamente pues el esquema, ¿no? Esa es básicamente mi idea, ¿no? Ok, entonces tenemos eso. Bibliografía. La bibliografía hay mucha, ¿no? Hay bastante, ¿no? Y ahí sí, pues cada quien se arma de su libro, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que le llaman cálculo vectorial, ¿verdad? Cálculo vectorial, que es el autor, es un tal Marsden, muy conocido el libro, ¿verdad? Yo diría, si ustedes están intentando armar, que ya ahorita ya es, pues ya cambian los tiempos, ¿verdad? Pero bueno, si están intentando armar una biblioteca, yo creo que en una biblioteca no debería de faltar un margen, ¿no? O sea, una biblioteca sería incompleta si no hay un margen ahí, ¿no? De cálculo vectorial. Está el cálculo con geometría analítica de Leyholt, ¿verdad? Cálculo con geometría analítica de Luis Leyholt, ¿verdad? Que es un libro que trae, a lo mejor ustedes ya hasta lo conocen, ¿no? Trae las dos partes, trae cálculo 1 y trae cálculo 2. Algunas cosas no las maneja bien el Leyholt. Algunas cositas. Yo, por ejemplo, cuando voy y consulto un libro, siempre me voy al índice analítico y veo si trae matriz jacobiana, el libro está completo. Si no trae matriz jacobiana, el libro no está muy completo, que digamos, es un poquito más aplicado, ¿verdad? Se las ingenia para brincarse ese rubro y no lo ve, ¿no? Entonces, como que uno podría identificar un libro más formal, un poquito más abstracto, si uno ve y dice, trae la matriz jacobiana. Este no trae la matriz jacobiana, como que este debe ser más práctico, ¿no? O sea, más de arrastrar el lápiz.
Leyhol es no trae matriz jacobiana y es más arrastrar el lápiz, ¿no? Pero está bastante bonito, ¿verdad? Está, por ejemplo, hay uno que se llama cálculo multivariable, ¿verdad? Así se llama, cálculo multivariable, que es el James Stewart. También es un libro totalmente dedicado a cálculo de varias variables, ¿verdad? Yo casi no lo he leído, pero pues se mira bien. Hay otro que se llama cálculo de varias variables, ¿verdad? 4. Es cálculo de varias variables. Déjenme meter a alguien acá. Ahí está. Se llama cálculo de varias variables. Y el autor es un tal Sil. También muy bonito. Lo vi hace 2 semestres, cuando di el curso de cálculo 2. Y pues se veía que estaba bien, se veía que trae, pues los ejercicios, es una edición que yo tengo, es la 4ª edición la que yo tengo, y el libro es así hasta con colorcitos y buenos espacios y todo eso, ¿no? De los libros que dan ganas de leerlos, ¿no? O sea, que no son bla, 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 y apenas un ejercicio y otras bla, bla, y se sueltan a decir a pura palabra, ¿no? No, el libro trae ejercicios así con colorcitos y bonito, ¿no? Entonces, como que sí dan ganas de leerlo, ¿no? Y se llama así, cálculo de varias variables, porque hay uno más antiguito que traía los dos muy del estilo del Leyhol, pero aquí lo separaron, cálculo de una variable y el cálculo de varias variables se mira bien, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo a ustedes. Y bueno, claro, ¿no? Está también, pues ahorita aprovechando la tecnología, ¿verdad? Pues el Internet, si ustedes van a un buscador, por ejemplo, Google, ¿verdad? Si entran a Google, pues nada más te quedan ahí cálculo de varias variables o cálculo multivariable o algo así, y les va a mandar un chorro de libros, ¿no? Apuntes y todo eso, ¿no? Si están interesados en un tema en particular, le ponen límites, varias variables, y les mandan pues, un chorro de apuntes, bastantes escritos, ¿no? Y entonces se van a dar cuenta de que mucha gente está trabajando en esos apuntes porque pues quiere contribuir, ¿no? O sea, son gente que ven dónde se atora el alumno, y entonces es ahí donde más lo remarca, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena, si después de navegar un rato ya se aburrieron de buscar cosas y de repente dicen, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué busco? ¿No? Bueno, pues le pueden poner límites. Les va a mandar de una variable generalmente, le ponen límite de varias variables y ahí les manda todos los apuntes que ustedes quieran. Y buscan, ¿no? Y cuál es el que más les agrada a ustedes. La misión mía es que yo les dé pues, cierta herramienta para que ustedes distingan, si este cuate me está engañando, ¿no? O sea, este cuate se lo está calculando bien mal, o este cuate lo está calculando bien, se ve bonito y se ve lógico las notas, ¿no? Porque también hay que distinguir entre notas que son lógicas, que se ven bien, y cuates que están escribiendo pues pura, no quisiera decir, pero bueno, ni modo, pura basura, ¿no? Que de repente una vez se inventen, o sea, las derivadas están mal calculadas, los números están mal calculados, todo está mal, ¿no? Entonces, pues, tampoco se vale, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tendrían ustedes una bibliografía. Yo no me baso en un libro en particular, más o menos he leído, y de repente si alguien me pregunta, ¿es que en el margen dice esto? Y dicen, caray, ahí voy al margen, pues sí es cierto, así dice eso, ¿verdad? Pasa, porque yo les digo de repente, pues uno leo 1, 2, 3, 4 páginas, ¿no? Y yo, eso me hace una semana, pues si no, ya se brinca hasta la página tal, luego se brinca hasta la otra página y así, ¿no? Y entonces, pues no me he casado con un libro en particular, ¿verdad? Pero bueno, siempre es bueno tener alguna bibliografía, de repente, al menos para los ejercicios, ¿verdad? Para los ejercicios siempre es bueno tener uno
de referencia, ¿no? Cualquiera de estos con los que yo me eduqué un poquito fue con cálculo de margen y con el cálculo de geometría analítica de Luis Leijo, ¿no? Pero los demás están bien y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, está el de cálculo, hay un cálculo vectorial de Pita, ¿verdad? Claudio Pita Ruiz, también, también bastante bueno el libro, ¿no? Es un libro, pues, escrito un tanto para matemático, ¿verdad? Creo que son de la Facultad de Ciencias, esta señora, me parece. Claudio, no, es hombre. Claudio Pita Ruiz. Lo fui por el nombre de Pita, ¿no? Pero no, Claudio Pita Ruiz. Entonces, creo que es de ciencias el cuate. Entonces, pues uno lo empieza a ver y dice, pues sí está bastante, bastante formal, ¿no? Ok, entonces ahí estaría el temario y ahí estaría, pues, una parte de la bibliografía, ¿no? Entonces, mi idea, pues, es llegar hasta el 8º capítulo, ¿verdad? Esa es mi idea. Ustedes saben, pues uno no está, uno no puede controlar muchas veces los factores, ¿verdad? Y pues de repente días feriados, pues algún paro por ahí, no sé, cualquier cosa, pues simplemente esto se sale del, del calendario, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, mi idea es terminar hasta esta parte, ¿no? Hablemos ahora de cómo vamos a calificar antes de otra cosa, ¿no? A ver, entonces, pues aprovechando otra vez un poquito lo que es la pandemia, ¿verdad? Y estar trabajando en línea. Y bueno, hubo mucha gente que le empieza a meter galleta a las plataformas, ¿verdad? Zoom, Moodle, aula virtual, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, empezaron a meterle la gente, pues, galleta a ese tipo de plataformas. Y bueno, se pueden utilizar, ¿verdad? Cada una de las plataformas tiene sus ventajas. Entonces, y sus desventajas, claro está, ¿verdad? Entonces, yo, la forma de calificar soy muy tradicionalista. Entonces, exámenes y tareas, ¿ok? Exámenes y tareas. Entonces, los exámenes, pues básicamente hay un examen que yo me gustaría hacer en espacios vectoriales, ¿verdad? Hay un examen ahí en espacios vectoriales. Otro examen que me gustaría hacerlo, pues, de funciones y límites, ¿verdad? Pues yo creo que hasta otro examen podría ser pura derivada, ¿eh? O sea, es un tema para para un solo examen, ¿no? Y un examen bastante, bastante choncho, ¿no? Integral múltiple, ni se diga, podríamos hacer otro. Integral de línea, podríamos hacer otro. Integral de superficie, otro, ¿no? Cuando estemos aquí en el 8º capítulo, ya vamos corriendo. Entonces, generalmente ya ahí no hacemos un examen, porque como este es un resumen de todo esto, pues entonces, si esta parte la dominamos, esta parte debe de salir rápido, ¿no? Aunque también tiene su detalle. Entonces, cuando estamos en primero de primaria, pues nos enseñan los números naturales, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 0, ¿no? 4, 5, 6, y empezamos a contar con los dedos, ¿verdad? Pero bueno, no son los únicos, ya después nos enseñan los quebrados, ¿verdad? Las fracciones, los números enteros, nos enseñan los decimales. Todos esos números empezamos a agarrarlos y formar un conjuntito con todos esos números reales, ¿verdad? Con todos esos números, los naturales, los enteros, las fracciones, los números decimales, todos esos los empezamos a agrupar, ¿verdad? Y hay otros que en general casi no nos los enseñan en primaria, que son los irracionales. Los irracionales como que nos los vienen a enseñar hasta la prepa, ¿no? Quizás por ahí nos los mencionan en la secundaria, pero casi no, ¿no? Casi estamos acostumbrados siempre a números enteros, fracciones, o sea, los quebrados, ¿no? Prácticamente las fracciones, los decimales, números decimales, los naturales propiamente. Pero los números irracionales casi no los tratamos, ¿verdad? Uno de ellos muy importante, ¿verdad? Los irracionales. Profesor. ¿Qué pasó?
Vea, Disculpe, ¿qué dice ahí? ¿Dice campos o dice comp? campo, Campo. campo, campo, Campo ajá, F. campo. Ah, listo. Exacto, campo, perdón, sí, sí, ahí me van diciendo, ¿no? Eh, yo luego siento que se ve, pero les digo porque estoy escribiendo sobre una hoja de papel. Y entonces a veces no me asomo en mi pantalla de mi celular. Entonces sí, ahí me van deteniendo, ¿no? Me van deteniendo si hay algo que no sé. Y aparte de eso, de que ya uno se empieza a acostumbrar a escribir con la computadora y entonces uno empieza a perder caligrafía, ¿no? La caligrafía uno le empieza a fallar. Entonces, irracionales, ¿no? Campo, que le estoy llamando F, uno de ellos son los números reales, y les decía, ¿no? Aquí vamos a juntar todos los números, incluyendo a estos, a los irracionales. Un irracional muy importante, o mejor dicho, uno de los más comunes, no importantes, sino porque todos son importantes, ¿verdad? Uno de los más mencionados, la raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es la característica que tiene la raíz cuadrada de 2? Es que si ustedes intentan encontrar dos enteros, claro, el de abajo debe ser diferente de cero, ¿verdad? Porque no hay una división de cero. Intentan buscar dos enteros cuya división sea raíz de 2, o sea, ponen aquí un numerito, ¿verdad? Un número entero. Hay un número infinito de enteros y lo dividen entre otro número entero, diferente de cero, ¿verdad? Y hacen esa división. El cociente que salga acá sea el resultado de raíz de 2. Eso es lo que queremos, ¿no? Quiero dos enteros que al dividirlo, el número que vaya saliendo aquí arribita sea lo mismo que la raíz cuadrada de 2. Bueno, pues se descubrió que que no existen esos enteros. O sea, si ustedes lo quieren ver de otra manera, no hay dos enteros que al dividirlos y elevarlo al cuadrado me dé 2. No existe. O sea, los buscaron y no existen. Y lo conocían el problema desde los griegos. ¿Ok? Entonces, estas cantidades no se pueden escribir como cocientes de dos números, como divisiones, pues, de dos números. Entonces, estos quedan aparte de los que hemos conocido desde la primaria, enteros, racionales, o sea, los quebrados, números decimales, ¿no? Tienen una característica, la parte decimal es infinita, se empieza a hacer cada vez más y más, y empiezan a pasar más y más números al azar, básicamente, casi, ¿no? Al azar, ¿no? Entonces, no hay una repetibilidad en la parte decimal. ¿No? Entonces, esos son los números irracionales. Y les digo, ese es uno de ellos, el número E es otro. Todas las raíces que no son exactas, ¿verdad? Son irracionales. Todas esas son irracionales. Bueno, pues estos los juntamos con los que ya teníamos desde la primaria, ¿verdad? Y entonces formamos el conjunto de los números reales. ¿Ok? Entonces, los reales son básicamente todos los números que conocemos desde la primaria hasta acá, ¿no? Pero claro, hay otros que también igual había problemas, ¿verdad? Por ejemplo, no hay un número que al elevar al cuadrado me dé -1, tampoco, ¿no? Tampoco hay, ¿no? O sea, no hay un número aquí que al elevar al cuadrado me dé -1. Entonces son los complejos, ¿verdad? Los números complejos. Entonces, el campo, ¿verdad? Que vamos a utilizar son los reales, están los números complejos y están también los números racionales, los racionales. Y son importantes porque en ellos podemos sumar, multiplicar, dividir, restar. Todos ellos podemos hacer, todas esas operaciones las podemos hacer dentro de este, ¿no? Con los naturales no podemos restar siempre. La resta no está definida para todos en los números naturales. Si yo digo 2 menos 4, ese no es un número natural, 2 menos 4 da -2, pero sí es un entero, ¿no? Entonces, en los naturales no podemos hacer restas en general. Pero en eso sí, existe un cero, es conmutativa la multiplicación, es asociativa, es conmutativa la suma, es asociativa. Entonces, estos son los que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y en particular, este conjunto, el conjunto de los números reales, ¿ok? Bueno, entonces, eso va a ser mi segundo conjunto. O sea, acuérdense que dijimos que el espacio vectorial lo voy a definir en dos conjuntos. Uno de ellos va a ser algo que le estoy llamando el campo, que pueden ser reales, pueden ser complejos o pueden ser racionales, ¿no? Que son los que conocemos que forman un campo, ¿verdad? O sea, un campo tiene dos operaciones
suma y multiplicación, y aparte cumple con las propiedades que sabemos, conmutatividad, asociatividad, distributividad, existe el 0, existe el 1, existen los inversos, ¿verdad? Ok, existen los inversos, existen multiplicativos y aditivos, ¿verdad? Existen los inversos, cosas así. Entonces, eso los vuelve campos. El primer conjunto, el V, es el que propiamente tiene a los que van a formar el espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, V. Entonces, aquí V, pues sería ver qué elementos puede tener ese V. Ya el campo ya dijimos que pueden ser estos tres y cualquier otro campo, pero son los que conocemos. Pero V, ¿quiénes pueden ser? Bueno, en V pueden estar matrices, ¿verdad? Pueden estar polinomios, ¿ok? Pueden estar números complejos, de hecho los números complejos también los podemos meter acá y tener un campo y un V que también sean complejos. Ok, entonces mi espacio vectorial tiene dos conjuntos. El conjunto propiamente V, que es el que contiene a los elementos del espacio vectorial, y el campo. Entonces necesito forzosamente dos conjuntos. Ahora, ¿qué otra propiedad le voy a pedir para que forme un espacio vectorial? Bueno, le voy a pedir que tenga dos operaciones que se puedan sumar entre elementos de V, y aquí va bien, porque las matrices se pueden sumar, los polinomios se pueden sumar, los complejos se pueden sumar. ¿Sí? Las matrices tienen que ser del tamaño adecuado para que se puedan sumar, ¿no? Pero bueno, una vez que yo defino las matrices de tamaño adecuado, ya las puedo sumar entre ellas. Entonces, dentro de V, dentro de este conjunto, los elementos que yo meta tienen que poderse sumar. Yo defino mi suma, pero tienen que poderse sumar elementos dentro de este conjunto. Y tiene que haber otra operación, operaciones. Entonces va a ser una suma en elementos de V. ¿Ok? Esa es una operación que tiene que haber. Y tiene que haber otra operación que es el producto por escalar. Y el producto por escalar, pues básicamente lo que hace es conectar elementos del campo con elementos de V. O sea, estos con estos, ¿no? Entonces, producto por escalar. Entonces, operaciones, o mejor dicho, operación entre F y V. Elementos, ¿verdad? El producto por escalar es una operación que tiene que hacerse entre elementos del campo, que son los números, y elementos de V. ¿Ok? Entonces tengo que poder hacer una operación con números de acá, con elementos de acá. Números con elementos de acá, números con elementos de acá. ¿Ok? Entonces, esa yo la voy a tener que definir. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, esas dos operaciones tienen que cumplir ciertas propiedades, ¿verdad? Entonces, propiedades. Tienen que cumplir ciertas propiedades. Profe, ¿qué decía después de producto por escalar? ¿Operación de qué? Ajá, tiene que haber una operación entre estos dos conjuntos, entre el campo, que yo le llamé F, ¿verdad? Y el conjunto V. ¿Ok? El conjunto V, ¿qué elementos tiene? Pues pueden tener matrices, pueden tener polinomios, o sea, forma un conjunto de matrices. Y ese es mi conjunto V. Ahí están todas mis matrices, por ejemplo, de 2 por 2, o de 5 por 6, o de 6 por 7, no sé. Entonces, junto todas esas matrices en un solo conjunto y a ese conjunto le llamo V. Entonces, ahora lo que tengo que crear es una operación con los elementos del campo, que son números, y con los elementos de V. Entonces, habrá que definir cómo multiplicar, por ejemplo, ¿verdad? Porque ese producto por escalar, una multiplicación por escalar, cómo multiplico un número por una matriz. Pero eso ya lo vieron ustedes en su curso de álgebra superior, ya saben cómo multiplicar números por matrices. Esa es una operación bastante buena, aunque la puedo definir de otra manera. Multiplicar un número por un polinomio también se puede hacer.
o multiplicar un número por un número complejo, también se puede hacer. Entonces, el producto por escalar me conecta elementos del campo con elementos de V. En cambio, la suma, no, la suma nada más son elementos de V. Ni siquiera estoy haciéndole caso al campo. O sea, ni siquiera está propuesto. La suma nada más son con elementos del conjunto V. Pero el producto por escalar es el que me conecta ambos conjuntos. ¿Ok? Pero esos tienen que cumplir ciertas, sí, señorita, tienen que cumplir ciertas propiedades. Ciertas propiedades, tiene que cumplir, ¿no? Tiene que cumplirse ciertas propiedades. Por ejemplo, no sé, vamos a considerar mi conjunto V, ¿verdad? Vamos a considerar alfa, ¿verdad? Espero que todos llevan su curso de etimologías. Alfa, beta y gamma son elementos de V, ¿no? Como ya dijimos que V pueden ser matrices, entonces alfa, beta y gamma pueden ser matrices. También pueden haber polinomios, entonces este puede ser un polinomio de cierto grado, otro polinomio de cierto grado y este otro polinomio, son 3 polinomios, ¿verdad? Entonces todo depende de qué elementos tenga en V. 3 polinomios, 3 matrices, ¿verdad? En general, lo que tenga yo en V. Entonces, y vamos a poner aquí C y C1 que pertenezcan al campo, donde el campo ya vimos que pueden ser reales, complejos, racionales o cualquier otro campo, ¿no? Que son los que siempre usamos, pero no quiere decir que sean los únicos campos que hay, ¿eh? Hay más campos, ¿no? Bueno, entonces, para la suma, la primera es que alfa más beta tenga que ser igual a beta más alfa. ¿Ok? Entonces, hay una conmutatividad, lo cual es cierto para matrices, ¿no? Si ustedes conmutan las matrices, ¿verdad? Si las intercambian de orden, la matriz resultante es exactamente la misma, no cambia. 2, tiene que haber una asociatividad alfa más beta, primero sumo esas dos, y al resultado le agrego gamma. Bueno, pues que sea lo mismo que primero sumar beta y gamma, ¿verdad? Y luego a esa sumarle alfa. Es una asociatividad, ¿no? Tercera, debe de existir, para que sea espacio vectorial debe de existir un 0, que le voy a poner así, ¿verdad? 0 que pertenece a V. Si fueran matrices, la matriz 0. Si son polinomios, es el polinomio 0, ¿verdad? Entonces todo depende de qué tenga yo en V. Existir 0 tal que, bueno, cuando yo sume ese 0 más mi polinomio o la matriz alfa, me dé el mismo, ¿no? O sea, que no le afecte, ¿no? 4, debe de existir para todo alfa, existe el menos alfa, el inverso, tal que alfa más menos alfa, eso sea 0, el 0 de acá. Entonces, la suma debe de cumplir eso. Si no tiene un 0, no es un espacio vectorial. Si hay un alfa y no tiene su inverso de tal manera que se suma de 0, tampoco es un espacio vectorial. Si no cumple que sean conmutativas, no es un espacio vectorial. Si no se cumple que sea asociativa, no es un espacio vectorial. Tiene que asociarse. Si no, no funciona, ¿no? Producto por escalar. 5, ¿no? 5. Si yo, por ejemplo, multiplico, vamos a ponerle a alfa por C1, ¿verdad? Nótese que es un escalar. Vamos a llamarla así escalares, ¿verdad? Escalares a los del campo, es un número, ¿no? Le llaman escalar a ese numerito. Entonces, si multiplico un número por un elemento de V y luego lo multiplico por el otro número C, es lo mismo que multiplicar los números y luego multiplicarlo por alfa, ¿no? Profesor, ¿Okay? ¿Qué pasó?
Disculpe, ¿eso que dice Ajá. de producto por escalar es del cuarto o de la quinta propiedad? Pues es que las estoy numerando 1, 2, 3, 4, entonces aquí será la 5 para hacer la continuidad, porque igual pude haberle puesto 1 acá, ¿no? 1 y empezar con las del producto por escalar. Pero esta Ok. ya es la del producto por escalar, ya no es la de la suma, sino es un producto. Ah, ok, Pero ok, ok, entiendo, por entiendo. seguir la continuidad, ¿no? Del 5. El 6, Ok. ¿verdad? Sí, está bien. Ok, el 6, ¿no? Y ya sí me voy. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Pero estas son, pues básicamente, de las del producto por escala. Producto por escala. ¿Ok? Entonces, hay otra, por ejemplo, si yo multiplico C por alfa más beta, aquí ya estoy mezclando dos, ¿verdad? Es un producto de un escalar por una suma. Estos son elementos de V y este es del campo. Entonces, esto de acá se hace C por alfa más C por beta, ¿verdad? 7. También funciona por C más C1, sumo dos escalares, o sea, dos números, ¿verdad? En lugar de decir números, a veces hablamos de escalares. Entonces, sumo dos números o dos escalares y los multiplico por un elemento de V. Entonces, estos son C alfa más C1 alfa, ¿no? ¿Verdad? La 8 es algo muy trivial porque, digo, finalmente es un campo, ¿verdad? Pero bueno, siempre la ponen, existe el 1 que pertenece al campo. Pues sí, ¿no? Porque es un campo. Y el campo, si no tuviera al 1, entonces no es un campo, ¿verdad? O sea, el campo tiene dos operaciones y tiene todos los elementos ahí metidos, ¿no? Está el 0, está el 1, asociativa, acumulativa, todas son las propiedades que conocemos desde prepa, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ponerle, existe el 1 que pertenece al campo, tal que el 1 por alfa es alfa, ¿ok? Entonces son 8 propiedades que deberían en principio de cumplirse, ¿ok? Entonces, si todo eso se cumple, eso es un espacio vectorial. Entonces, no todo va a ser un espacio vectorial, tiene que cumplir esas propiedades, ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos, es como una analogía, es como si a uno le dicen, le dan una solución, le dan un matraz y le dicen, sabes que ahí tengo un aldehído, ¿no? Por ejemplo, uno se le queda mirando la frasco y uno dice, bueno, pues yo creo que sí ha de ser un alcohol, por ejemplo, ¿no? Es etanol, ¿no? Ese frasquito que está ahí es etanol. Y uno se le queda mirando y uno dice, pues sí, ¿no? Debe ser etanol, ¿no? Pero ¿por qué habría uno de creerle que eso es etanol? Entonces, lo que uno como químico, lo que tiene uno que hacer es irle a hacer un análisis, ¿verdad? Pruebas, básicamente, con esto, ¿no? O sea, cuando yo hago el análisis, no cumple con ese análisis químico que le acabo de hacer, no lo cumple, ¿no? Y en el libro viene que debe de cumplir esto para hacer un verdadero alcohol. Entonces, aquí es lo mismito, ¿no? Yo les vendo un espacio vectorial, les digo, ¿saben que aquí está el espacio vectorial? Entonces ustedes pueden decir, ¿y cómo sabes que es un espacio vectorial? Ah, pues porque tiene que cumplir cada una de estas. Entonces voy al laboratorio y voy analizando una por una, ¿no? Una por una. Si cumple las 8 propiedades, eso es un espacio vectorial. Aparte deben de haber dos conjuntos, el de V, ¿verdad? Propiamente el espacio vectorial y el campo. Y tiene que haber esas dos operaciones, ¿ok? Si eso lo cumple, entonces el análisis se acaba. Ese es un espacio vectorial. Con una de ellas que falle, igual que cuando estoy haciendo el análisis de un matraz donde me dicen que ese es un alcohol, si no cumple una de las propiedades o varias, uno dice, no, espérate, este no es alcohol para nada, ¿no? O sea, no lo es, ¿no? Entonces aquí igual, si no cumple una de estas, cualquiera que no cumpla, eso no es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, funciona exactamente igual, les digo que en química, ¿no? Analicemos si quieren uno nada más. No quisiera detenerme mucho en esto porque luego yo me tiro bastante, ¿verdad? Así de rápido, digo, ya se los dejo a ustedes, ¿verdad? El análisis, pues un tanto detallado, ¿verdad?
matrices, donde A, B, C y D son reales. ¿Verdad? Matrices de 2 por 2. ¿Verdad? Todas las matrices de 2 por 2 están en ese V. Entonces ese va a ser. Y el campo, pues tómense que sean los reales. ¿Verdad? Entonces, si alguien me dice, mira, este es un espacio vectorial, el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, uno diría, ¿y cómo sabes que ese es un espacio vectorial? Pues porque tiene una suma y un producto por escalar, a ver cuál es, ¿no? Entonces uno dice, mira, si yo considero que tengo A1, B1, C1 y D1, ¿verdad? Y la otra, beta, que sea A2, B2, C2 y D2, ¿verdad? Esas son matrices de 2 por 2. Son números reales. No he dicho cuánto vale A1, ni cuánto vale B1, ni cuánto vale C1, ni D1, ni estos tampoco he dicho cuánto valen. Pero no lo necesito para definir mi suma. Entonces yo voy a definirla así. Y voy a agarrar la que conocemos desde álgebra superior, ¿no? A1 más A2, ¿no? B1 más B2, C1 más C2 y D1 más D2. Ahí está. Ahí está cómo se suman. Es una suma de dos matrices, ¿no? Entonces, esto me sigue dando una matriz de 2 por 2. Entonces, esto también sigue estando en V. Entonces, la operación es cerrada, ¿no? Una operación cerrada. Pero te hace falta otra operación. Producto por escalar. Bueno, tómate un número real. 2, 3, un cuarto, 0.5, cualquier número real, porque ese es el campo. Y entonces, ese número, multiplícalo por una matriz tomada de este conjunto, de las de 2 por 2. Entonces, ¿y cómo la defines? Bueno, hay muchas maneras de definir esta operación. Vamos a tomar la que conocemos desde álgebra superior. C por A1, C por B1, C por por C1, perdón, aquí C por C1 y C por D1. Ahí está. Bueno, ya tengo mis dos operaciones, suma con elementos que están en V y uno que mezcla ambos conjuntos, que está en el campo, y el otro que está en V, y así las defino. Pero ahora hay que hacer el análisis completo, ¿verdad? Quiero ver si verdaderamente el primer análisis que tengo que hacerle es que alfa más beta sea igual a beta más alfa. Ese va a ser el primer análisis. Y entonces lo que hago, pues, es sumar, ¿no? Alfa más beta, pues ya está acá. A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2, D1 más D2. ¿Verdad? Entonces ahí está. A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2. Oigan, de veras, y no les gustaría que se grabara la clase. ¿Hay alguien que la está grabando? Porque, ¿cómo se llama? Digo, sería bueno porque, pues ya, los que no alcancen a llegar a cualquier cosa, pues ya se les envía el video, ¿no? Perfecto. Perfecto, joven. Sí, Brandon, sí, gracias, joven. Se lo agradezco mucho. Nada más que dicen por ahí que quiero el remedio y el trapito. ¿Habría manera de que se les envía a sus compañeros al terminar? ¿Cómo ve, joven? Sí, no hay problema. Perfecto, joven. Ustedes son los que conocen tecnología más que yo. Entonces, sí. El chiste es que todos lo tengan, ¿no? El chiste es que todos lo tengan y bueno, si alguien de repente no pudo entrar a la clase o cualquier cosa, pues nada más ya tiene el video, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, bueno, pues ya ve el video. Si hay alguna duda, pues ya nos la comenta. Si no, es bueno tener un video. Ok, sí, gracias, joven, entonces. Ok, entonces tenemos esto, ¿no? Alfa más beta. Hay que ver si yo lo hago al revés, si da el mismo resultado, ¿verdad?
nada más va a quedar al revés. ¿Verdad? Va a quedar así. ¿Verdad? Y uno diría, ya no quedó lo mismo. Aquí era A1 más A2 y aquí quedó A2 más A1. O sea que aquí, si este era 5 y este era 6, quedó 5 más 6. Y aquí quedó 6 más 5. Pero pues es lo mismo, ¿no? 5 más 6 y 6 más 5 es exactamente lo mismo. Si aquí hubiera quedado 3 y aquí hubiera quedado 10, 3 más 10, ¿no? Si ya le meto numeritos, 3 y aquí 10, ¿no? 3 más 10, por ejemplo. Ya metemos los numeritos, 3 más 10. Aquí hubiera quedado 10 más 3. El resultado es el mismo. 3 más 10 son 13, 10 más 3 son 13. O sea que finalmente esto va a ser lo mismo que alfa más beta. Entonces, hay una conmutatividad porque dentro de los reales existe esa conmutatividad, ¿no? Por eso estamos agarrando un campo, porque dentro del campo sabemos que eso es válido, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es esa, ¿no? La idea es ir viendo cada una de ellas, que esta se cumpla. El cero, ¿no? Por ejemplo, la del cero, el cero en este caso que le puse así, ¿verdad? Es que depende mucho de qué conjunto V estemos teniendo. En este caso sería 0, 0, 0, 0. Y si ustedes hacen las cuentas, van a ver que alfa más 0, pues de acuerdo como definimos la suma, ¿verdad? Esto es igual a A1 más 0, C1 más 0, B1 más 0 y D1 más 0, ¿verdad? Ahí está. Pero esto finalmente es A1, B1, C1, D1. De acuerdo como yo definí la suma de estas dos cosas. Pero eso no es otra cosa más que alfa. A1, B1, C1, D1. Entonces, alfa más 0 es igual a alfa. Y eso no importa cuánto vale A1, cuánto vale B1, cuánto vale C1 y cuánto vale D1. No importa cuánto vale, ¿no? Es independiente de los valores numéricos que yo les dé. Entonces, alfa más 0, pues es alfa. Y entonces, esa es la idea. Ir viendo cada una de ellas, ¿no? Que se cumpla cada una de estas propiedades, ¿no? Y yo creo que más o menos ustedes ya se imaginan el resto, cómo uno las va haciendo, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera quedarme mucho tiempo en esto. Es bueno, sí, pero tampoco es así de hacernos 5 o 6 ejercicios de esta forma, ¿no? Porque son básicamente repetitivos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, si yo tengo este conjunto, mi campo, mis dos elementos de V, ¿verdad? Y mi escalar y mis dos operaciones, ¿verdad? Entonces, esto de acá, si logro ver que cada una de estas propiedades se cumplen, como lo he estado haciendo para estas, entonces eso forma un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, no es el único. Los polinomios también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, los polinomios también pueden formar un espacio vectorial, ¿no? Entonces voy a pasar a la siguiente hoja. Si de repente se atoran, me dicen. Si de repente quieren ver alguna línea más, me dicen para regresar a la hoja, ¿no? Profesor, Entonces, ¿qué pasó? A ver. antes de que nada más ver la última partecita rapidito, nada más. Claro, Un segundo, claro. la de abajo, por Sí. favor. A ver, ¿no te molesta la sombra? No, para nada. Perfecto, perfecto. Pero podría bajar un Entonces, poquito la hoja, por favor. a ver, Eso, esa es la palabra. Muchísimas gracias. ahora. ¿Está bien? Perfecto, listo. Muchísimas gracias, profesor. Sale, joven. Entonces, les decía, no es el único, ¿no? Hay otro, por ejemplo, V, polinomios.
de grado, pues n, en cualquier polinomio de grado n, ¿no? Polinomios de grado n, ¿no? Acuérdense que los polinomios son de la forma A0 más A1x más A2x al cuadrado más ANX a la n, ¿no? Así. Polinomios de cualquier grado, ¿no? Polinomios de grado n. Entonces, igual, ¿no? Yo me tomo un alfa, ¿verdad? Un polinomio A0 más A1x más ANX a la n y beta, pues otro polinomio, ¿no? B0 más B1x más B, o sea, no tiene que ser del mismo grado, es de cualquier grado n, ¿no? BMX a la m. Y estarán de acuerdo conmigo de que ambos son polinomios, ¿no? Son dos polinomios. Bueno, pues igual, ¿no? Si yo quiero, pues simplemente hago la suma de dos polinomios, ¿verdad? Y sé que este es A0 más B0 más A1 más B1X más, y así, ¿no? Más AN más BNX a la n, términos semejantes, ¿no? Y así me voy, ¿no? ¿Verdad? A n, bn, ¿no? ¿Ok? Y así me voy. ¿Ok? Entonces, ahí está una buena suma de polinomios, elementos de acá que estoy sumando y que yo defino de esa manera, sumar término a término, ¿no? Término semejante con término semejante. Entonces, ahí está mi operación y son operaciones nada más con elementos que están acá. Puedo tener un campo, ¿verdad? Un campo, el que yo quiera. Claro, estos coeficientes pues están tomados de ese mismo campo, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, reales, todos son reales, o pueden ser todos complejos, ¿no? Lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces vamos a seguir tomando los reales, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero definir C por alfa, o sea, este es tomado del campo, es un número, es un escalar, y este es un elemento tomado de V, ¿verdad? Y entonces, pues nada más sencillo que como nos enseñaron en álgebra, ¿verdad? A1x más ANX a la n, pues esto sería CA0 más CA1x más CANX a la n. Creo que esa es la manera al menos más natural de hacer ese producto, de un escalar por un polinomio, ¿no? Un escalar por un polinomio, ¿no? De esa manera, ¿ok? Entonces, aquí ya no son matrices, aquí ya son polinomios. Bueno, vuelvan otra vez a hacer el análisis. Tienen dos operaciones, suma y producto por escalar. Y tienen dos conjuntos, polinomios y reales. Y entonces habrá que ver que cumplen con cada uno de estos requisitos. El polinomio cero, pues es el cero, ¿no? Tal cual. Entonces, no es difícil analizar cada uno de estos, ¿vean? Donde C son números, ¿vean? Más hasta pónganle un numerito 5, 6 acá y vean que da el mismo resultado, ¿no? Que si ustedes hubieran multiplicado en lugar de aquí 5 y aquí 6, pues sí, lo mismo que si hubieran multiplicado 5 por 6, 30 y luego el polinomio por 30, ¿no? Entonces, uno intuitivamente no necesita uno llevarlo así con detalle, uno intuitivamente uno empieza a darse cuenta que sí, se va a complicar una de ellas, ¿no? ¿Ok? Entonces, los polinomios también forman un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, no lo estoy haciendo, pero lo voy a poner aquí, se cumplen las 8 propiedades, ¿no? Como mucha gente los llama axiomas, ¿no? Propiedades. Por lo tanto, los polinomios forman un espacio vectorial. Un espacio vectorial. ¿Ok? Y así me puedo ir fabricando un buen los que yo necesite, ¿no? Hay más, ¿no? No son los únicos. Hay mucho más, ¿no? Hay muchos más espacios vectoriales aparte de eso, pero son de los que hemos estado manejando desde el álgebra superior, ¿no? Del semestre pasado. ¿Ok? Entonces, todos estos forman espacios vectoriales. Entonces, para que yo construya un espacio vectorial, a ver, algunas observaciones. La primera, si yo quiero construir un espacio vectorial, ¿verdad? Si quiero
construir un espacio vectorial, necesito un conjunto V, necesito un campo, ya vimos que pueden ser reales, complejos o racionales, ya un campo, necesito dos operaciones. Las voy a poner nada más por ponerlas, una suma de elementos en V, un producto de un escalar tomado de acá por una de acá, que es el que conecta a los dos conjuntos, ¿ya? Esta es la operación que conecta a ambos conjuntos. Esta no, esta nada más se mantiene acá, pero esta conecta a los dos. Y aparte son las 8 propiedades. Necesito esos ingredientes. Necesito dos conjuntos, dos operaciones y 8 propiedades. Si todo eso se conjuga, esto es un espacio vectorial. ¿Ok? Dos, los elementos de V, vamos a darles nombre a los elementos de este. Estos son números, finalmente. Son escalares. Para los elementos de V de acá, se les llama vectores. ¿Ok? Aquí la palabra vector es más amplia que en física. En física, si ustedes se acuerdan, un vector era aquella cantidad que tenía, aparte de magnitud y la unidad, tenía dirección, sentido, un punto de aplicación, todo eso, ¿no? Entonces, aquí, en realidad, le estamos llamando vector a todo elemento del conjunto V que forma parte de un espacio vectorial. Entonces, un polinomio es un ejemplo de un vector. Una matriz es un ejemplo de un vector. Un número complejo también forma espacio, es un vector también, ¿verdad? Entonces, todos esos son vectores. Claro, si un físico les pregunta, dígame qué es un vector, o un ejemplo de un vector, pues no le va a gustar mucho si dicen un polinomio, ¿verdad? Les va a decir, no, pues eso no es un vector, ¿no? No es lo mismo en matemáticas que en física, ¿no? Es diferente, ¿ok? Es más amplio la palabra vector en matemáticas que en física. Ok, pero hay uno en particular que me interesa, que es Rn. Ese es el que voy a estar usando, ¿no? Entonces, por eso es que no me quise detener mucho en estos, porque pues no los vamos a usar más que como ejemplos de espacios vectoriales. Y bueno, muchas cosas que veamos más adelante las vamos a ocupar, ¿no? Pero por el momento quiero enfocarme en Rn, ¿no? En Rn. Profe, Hey, ¿le puede regresar tantito nada más para sacarle una foto rápido? Por claro, favor? claro. A ver, A la parte de las observaciones. a la parte de la excepción. Ok, ahí está. Listo. ¿Sí? Gracias. Ahora, sí, señorita. Entonces, Rn, ¿no? Rn tenemos. Entonces, pues para empezar, ¿quién es Rn? Posiblemente por ahí ustedes ya lo conocen, pero bueno, Rn es un producto cartesiano, es un producto cartesiano de varios conjuntos. R's. R, R. Entonces, es un producto cartesiano. Producto cartesiano. Es un producto cartesiano, ¿ok? R por R por R. Y si ustedes se acuerdan cómo se hacen los productos cartesianos, se acordarán de que cuando es R es 2, nada más son dos conjuntos. El producto cartesiano es un par ordenado a 1 y a 2, ¿verdad? Entonces, si estoy multiplicando estos dos conjuntos como producto cartesiano, entonces el producto cartesiano de estos dos conjuntos es un par ordenado, ¿sí? De acuerdo como lo hemos definido, uno tomado de acá y otro tomado de acá, es R por R. Pero como hay más R's, entonces seguimos agregando más elementos hasta el último, ¿no? Entonces es una generalización del producto cartesiano. Entonces cada uno de estos es tomado de cada uno de estos conjuntos. O sea, cada uno de estos es un número real. Entonces tal que cada AJ es un número real, ¿verdad? Donde J es 1, 2, 3, hasta N. Ahí está. Entonces, eso es Rn, ¿no? Y le llaman una eneada de números
reales. Una unidad de números reales, ¿no? Una unidad de números reales. Ok. Entonces, ejemplos, ¿no? A ver, digo, al menos ejemplos un poquito más concretos. R2, por ejemplo. N vale 2. Entonces ahí nada más es R por R. ¿Verdad? Entonces, ¿quién va a ser R2? Pues nada más dos elementos, A1 y A2, como pareja ordenada, ¿no? Tal que A1 es real y A2 también es un número real, ¿no? A1, A2. ¿Ok? Entonces, ejemplos más concretos, por ejemplo, 2,3, estarán de acuerdo conmigo de que el 2 y el 3 son números reales. 2 y 3 son números reales, entonces este está en R2. Y son 2, 1 y 2, ¿no? Por ejemplo, menos un medio, 3, por ejemplo. Eso también está en R2. Son dos números, 1 y 2. Y tengo que verlo completito, ¿eh? No es que esté el menos un medio y el 3 aparte, sino es toda una entidad, ¿no? Menos un medio, 3. Los dos son números reales, ¿ok? Por ejemplo, 0.75 pi, ¿no? Donde pi es el 3.14, 16, lo que sea, también está en R2, porque este es un número real y este es un número real. Este es irracional, pero es un número real, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de elementos que son de este conjunto, todos, ¿no? Otro, R3. R3 es R por R, ¿no? Y entonces, R3 es el conjunto de A1, A2 y A3, donde A1 es real, A2 es real y A3 es real. Entonces, eso es R3. Ejemplos más concretos, un medio menos 3, un cuarto. Son 1, 2, 3. Son tres números, 1, 2 y 3. Entonces, eso es R3. ¿Ok? Por ejemplo, menos 6, menos 7, raíz de 2. Esto está en R3, ¿no? Porque son 1, 2, 3 números. Son tres numeritos, entonces eso está en R3. Entonces, el exponente que tengo aquí arriba me dice cuántos números tengo que escribir. En este caso es 3, 1, 2, 3, ¿no? En este caso era 2, 1 y 2, 2, 1 y 2. ¿Ok? Entonces no es difícil extender esta notación. Por ejemplo, algo así, un medio, un séptimo, 3 menos 4, 0. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5. Eso está en R5. En R5. ¿Ok? Entonces son como paquetitos, ¿no? Son paquetes de números. En este caso, este es un paquete que tiene 1, 2, 3, 4, 5 números. Este es un paquete que contiene 1, 2, 3 numeritos. ¿Ok? Entonces, este tiene más números que esta. Entonces, en general, si hablo de R20, son 20 números, ¿no? Cada uno de ellos independiente. Este no depende de este ni de sino son independientes. Puedo poner cualquier cantidad en esta posición, cualquiera en esta, cualquiera en esta. Nada más necesito saber cuántos hay y esto va a depender de este numerito. En este caso R5 me dice que debo de poner 5 numeritos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo algo como esto, 2 menos 7, 4, esto Profesor, no es... ¿Qué pasó? disculpe que le interrumpa, pero podría No. regresarlo a otra hoja, gracias. No, adelante. No me demoro. Entonces, el exponente me indica cuántos numeritos. Pero lo que quiero que vean es que es toda una entidad, no es numerito por numerito, sino es todo, ¿no? Son los 5 números importantes. Cada uno de ellos es independiente uno de otro. En esa posición, en esa posición, en esa posición, en esa posición y en esa posición son números totalmente independientes. ¿Ok? Entonces,
cuento cuántos números hay y con eso me doy, valga la redundancia. Por ejemplo, ese no podría yo decir, pues este es R7. Para nada, ¿verdad? Porque nada más tengo 3, 1, 2 y 3, entonces esto no es cierto, esto no pertenece a R7, ¿ok? Entonces, cuando yo le ponga esto en algún escrito, el lector sabe cuántos números debe de tener este paréntesis. En este caso deberían de haber 7, no 3, ¿ok? Entonces este no pertenece a R7, ¿ok? Bueno, entonces, quiero que V sea Rn. ¿Ok? Rn. Entonces, voy a tomar como mi campo, ya casi terminamos, voy a tomar como mi campo a los reales, ¿ok? Entonces, no voy a admitir números complejos, todo lo que yo trabaje va a ser con números reales. Ok, tengo eso. Entonces, quiero construir un espacio vectorial con estas cosas, con Rn. Entonces, necesito saber cómo se suma. Entonces, considérense que alfa sea igual a A1, A2, A3, hasta AN. Y beta, como le estamos a llamar, B1, B2, hasta Bn. Esos dos están en Rn. ¿Sí? Tienen n componentes, ¿verdad? Cada una de estas. Cada uno de estos numeritos es una componente de este vector, ¿verdad? Ya lo voy a llamar vector porque finalmente son los de un espacio vectorial, ¿no? Entonces, cuando yo hago la suma, pues ahí yo la defino como quiera. La voy a definir de una manera adecuada. A1 más B1, primera componente, la suma de estas dos. A2 más B2, la suma de estas dos. Y así me voy completando hasta el último, AN más B. De tal manera que me queden N componentes, 1, 2, hasta N componentes. Entonces sigue estando dentro de Rn. ¿Verdad? Entonces ya tengo una suma de números, de vectores en V. Y bueno, finalmente me hace falta un producto de un número por un vector, ¿verdad? Un vector porque quiero que este sea un espacio vectorial, ¿no? Entonces la voy a definir así como CA1, CA2, CAN. Ahí está. Y entonces las voy a definir de esta manera. Y las puedo definir como yo quiera, ¿eh? Siempre y cuando cumplan las propiedades que quiero que cumplan, ¿verdad? Para que sean espacio vectorial. Las voy a definir así porque estas, tal como están, son exactamente las que se usan en física. Entonces, me conviene definirlas así porque este Rn es el que los físicos utilizan. Entonces, pues ahí les va a ser de mucha utilidad. A mí a lo mejor me sería útil nada más por conseguir un espacio vectorial, pero a los físicos les sirve. Y en general, ¿no? A los ingenieros, ¿no? Les sirve bastante este espacio vectorial, ¿no? Bueno, entonces, como ya estoy terminando, les dejo a ustedes, bueno, para la próxima clase lo vemos de todas formas, el miércoles. Esta de acá va a cumplir las 8 propiedades. Podemos mostrar que cumple las 8 propiedades y por lo tanto Rn forma un espacio vectorial. Pero bueno, el miércoles lo que hacemos es soltar un poquito más la mano, de hacer algunas cuentitas, ¿verdad? Y nos vamos sobre este espacio vectorial. Es el que vamos a estar utilizando en el curso. Ok, bueno, entonces ya terminó la clase. Perdón. Bueno, ahí le dejo también por si alguien quiere sacarle foto. Nos veríamos entonces el miércoles igual a las 7, ¿no? Mismo ID, no le cambio. Profe, Y tengo una duda. ¿Qué pasó? Nada más esta última hoja se refería a lo de Rn es un espacio vectorial, ¿no? Ajá. Ah, perfecto. Sí, es Rn. Rn, operaciones, suma y producto por escalar. Entonces, esto de acá va a formar un espacio vectorial. ¿Vale? Pero bueno, lo vemos el miércoles, un poquito más.